Hoy vamos a hablar de estequiometría, es decir, vamos a basarnos en una ecuación química balanceada que me informa las proporciones entre los diferentes reactivos y productos. Voy a poder determinar mediante cálculos, por ejemplo, cantidad de moles, masas, número de átomos, de moléculas, es decir, puedo predecir lo que sucede en una reacción química ideal. Tengamos en cuenta que el balancear una ecuación química es cumplir con el principio de conservación de la masa. Siempre la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este tema vamos a relacionar todos los conceptos que fuimos estudiando hasta ahora durante el año. Para eso vamos a empezar por plantear una ecuación sencilla, la ecuación de formación del óxido de aluminio. Recordemos que los coeficientes que me sirven para equilibrar la ecuación los puedo leer como, por ejemplo, 4 átomos de aluminio se combinan con 3 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas de óxido de aluminio. Pero para poder hacer cálculos estequiométricos con magnitudes más prácticas, en vez de hablar de átomos y moléculas, vamos a hablar de moles. Por lo tanto, 4 moles de átomos de aluminio se combinan con 3 moles de moléculas de oxígeno para dar 2 moles de moléculas de óxido de aluminio. Estas proporciones se cumplen siempre porque, como dijimos antes, los coeficientes se ubicaron de esta manera para cumplir con el principio de conservación de la masa. Es decir, la única manera de que la masa de los reactivos coincida con la masa de los productos es que de ambos lados de la flecha tenga siempre la misma cantidad de átomos de todos los elementos químicos. Si la ecuación no está equilibrada, no puedo realizar ningún cálculo estequiométrico. Teniendo en cuenta esto, vamos a plantear un problema muy sencillo. Dice, ¿cuántos moles de óxido de aluminio puedo obtener a partir de 15 moles de moléculas de oxígeno? Ahora tengo 2 tipos de datos, los datos que me aporta la ecuación y los datos que me aporta el problema. Los voy a dividir en un cuadro para que ustedes los puedan apreciar a simple vista. El problema me habla de 15 moles de moléculas de oxígeno, por lo tanto los voy a ubicar donde corresponde. Y me pregunta cuántos moles de óxido de aluminio puedo obtener. Como es un cálculo que me piden realizar, voy a poner X, es decir, X moles de óxido de aluminio. Y ahora lo puedo resolver directamente con una regla de 3 simple o por proporciones. Si con 3 moles de oxígeno puedo obtener 2 moles de óxido de aluminio, con 15 moles, ¿cuántos obtendré? X. ¿Qué cuenta tendré que hacer? 15 moles por 2 moles dividido 3 moles. Por lo tanto, con esta cantidad obtengo 10 moles de óxido de aluminio. Vamos a plantear ahora otro problema con la misma ecuación. Por lo tanto, solamente voy a borrar los datos del problema. Me dice, a ver, ¿qué masa de óxido de aluminio puedo obtener a partir de 10 moles de átomos de aluminio? Voy a ubicar los 10 moles de aluminio debajo del aluminio y voy a ubicar la pregunta que me hace el problema. Me habla de masa de óxido de aluminio. Voy a poner entonces X gramos, porque es lo que me piden calcular. Ya ubiqué tanto los datos de la ecuación como los del problema, pero fíjense que se me presenta un conflicto de unidades, porque el óxido de aluminio en el problema me lo piden en gramos y en la ecuación está expresado en moles. Esto es fácil de solucionar. En vez de poner 2 moles, voy a poner su equivalente en gramos. ¿Y cómo pasaba de moles a gramos? ¿Se acuerdan? Iba a la tabla periódica. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos átomos de aluminio tengo? 4. Por lo tanto, la masa atómica del aluminio, 27, la voy a multiplicar por 4.
y a eso le voy a sumar la masa atómica del oxígeno, o sea, 16, pero como tengo 6 oxígenos, lo voy a multiplicar por 6. Si hago esta cuenta, me da como resultado 204 gramos, o sea, el equivalente a los 2 moles de óxido de aluminio. Y ahora voy a hacer directamente la regla de 3 simple como la hice antes, solamente que el resultado me va a dar en gramos. Si quiero calcular esta X, ¿qué cuenta voy a tener que hacer? 204 gramos por 10 moles dividido 4 moles. Moles con moles se me van a simplificar y el resultado me va a quedar en gramos, que es lo que el problema me pedía. Puedo responder entonces que a partir de 10 moles de aluminio voy a obtener 510 gramos de óxido de aluminio, por supuesto en condiciones ideales. Vamos a otro problema, pero seguimos con la misma ecuación. ¿Qué masa de aluminio necesito para obtener 3,5 por 10 a la 24 moléculas de óxido de aluminio? Como seguimos con la misma ecuación, voy a mantener los datos de la ecuación, pero luego decidiremos si están en las unidades correctas. Debajo del óxido de aluminio, entonces, voy a poner 3,5 por 10 a la 24 moléculas, por supuesto como dato del problema. Y debajo de aluminio voy a poner X gramos, porque es lo que me piden averiguar. Ahora fíjense, la cantidad de óxido de aluminio, el problema me la está informando en cantidad de moléculas. Por lo tanto, así lo tengo que expresar en la ecuación. Y la cantidad de aluminio me pide calcularla en gramos. Por lo tanto, también allí tengo que hacer un cambio de unidades. Vamos a empezar por el aluminio. Yo sé que en la ecuación tengo 4 moles de aluminio. ¿Qué masa representan esos 4 moles? 4 por la masa atómica del aluminio, o sea, 4 por 27. El resultado, 108 gramos. ¿Qué son estos 108 gramos entonces? La masa equivalente a 4 moles de aluminio, que son los moles presentes en la ecuación química. Y del lado del óxido de aluminio, ¿cómo tengo que expresarlo? Tendré que recurrir al número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro me informaba la cantidad de átomos, moléculas o iones presentes en un mol. Como aquí tengo 2 moles, voy a tener que multiplicarlo por 2. Recordemos ese número. 2 va a ser por 6,02 por 10 a la 23. Por lo tanto, 2 moles de óxido de aluminio equivalen a 1,204 por 10 a la 24 moléculas de óxido de aluminio. Y ese es el dato que voy a poner, que recordemos equivale a los 2 moles contenidos en la ecuación. Y ahora solo resta hacer una regla de 3 simple. Si para obtener 1,204 por 10 a la 24 moléculas de óxido de aluminio necesito 108 gramos de aluminio, para obtener 3,5 por 10 a la 24 moléculas, por supuesto, voy a necesitar X. ¿Qué cuenta voy a hacer? 108 gramos por 3,5 por 10 a la 24 moléculas dividido 1,204 por 10 a la 24 moléculas. Las moléculas se simplifican con las moléculas y me queda el dato en gramos, que es lo que me pedía el problema. Me da como resultado 313,95 gramos de aluminio. Y ahora vamos a cambiar de ecuación. Vamos a escribir la ecuación de formación del sulfato férrico. La ecuación es más compleja, pero el procedimiento es siempre el mismo. Si quisiera escribir en moles las proporciones que me informa la ecuación, tendría que poner que 2 moles de óxido férrico se combinan con 3 moles de ácido sulfúrico para dar
1 mol de sulfato férrico más 6 moles de agua. Vamos ahora a un problema sencillo. ¿Qué masa de sulfato férrico puedo obtener a partir de 16 moles de hidróxido? Vamos a ubicar los datos del problema. ¿Qué masa de sulfato férrico? ¿Dónde está el sulfato férrico? Voy a poner X gramos porque es la unidad en la cual me lo piden. Puedo obtener a partir de 16 moles de hidróxido. ¿Cuál es el hidróxido? El primero. Por lo tanto, allí voy a poner 16 moles. Y ahora voy a analizar las unidades en las cuales tengo que expresar la ecuación. Recuerden que deben coincidir con las unidades que me plantea el problema. En el caso del hidróxido, las unidades coinciden. Por lo tanto, así lo voy a dejar. Pero en el caso de la sal, las unidades no están coincidiendo, ya que el problema me habla de gramos y yo lo expresé en la ecuación en moles. Pero puedo pasarlo a gramos directamente. ¿Cómo? Con la tabla periódica. ¿Qué cuenta voy a hacer? La masa del hierro, 56, por 2 porque tengo 2 hierros aquí, más la masa del azufre, 32, por 3, más la masa del oxígeno, 16, por 12. Tengan en cuenta que ese 3 que está como subíndice en el paréntesis abarca todo lo que está dentro. Ese mol de sulfato férrico equivale a 400 gramos. Este es el dato que me provee la ecuación. Y ahora, ¿qué me resta hacer? Plantear la regla de 3 simple, nada más. ¿Cómo sería esto? Si a partir de 2 moles de hidróxido férrico puedo obtener 400 gramos de sulfato férrico, a partir de 16 moles, ¿cuántos gramos obtendré? X. ¿Y qué cuenta tendré que hacer? 400 gramos por 16 moles dividido 2 moles. Moles y moles se simplifican y me queda el resultado en gramos como me pedía el problema. Con 16 moles de hidróxido de aluminio puedo obtener 3.200 gramos de sulfato férrico, es decir, 3,2 kilogramos. Por supuesto, asumiendo que mi reacción tiene un rendimiento del 100%. Vamos a plantear otro interrogante. ¿Qué cantidad de moléculas de ácido se utilizan en esa reacción? Por lo tanto, voy a ubicar esta nueva pregunta en mi tabla de valores. Debajo del ácido voy a poner X moléculas porque es lo que me están planteando. Por lo tanto, arriba voy a tener que expresar los datos de la ecuación en moléculas. ¿A cuántas moléculas equivalen estos 3 moles de ácido? A 3 por el número de Avogadro, o sea, 3 por 6,02 por 10 a la 23, que equivale a 1,806 por 10 a la 24 moléculas. Ese es el dato que me sirve. ¿Y ahora qué tendré que hacer? Directamente regla de 3 simple como siempre. Ahora, para armar esta nueva regla de 3 simple, ¿en qué datos nos vamos a basar? ¿En los datos del sulfato férrico o en los datos del hidróxido férrico? Siempre básense en los datos originales del problema, que son, en este caso, los del hidróxido. ¿Por qué les digo esto? Porque si cometieron un error en el cálculo anterior, ese error lo van a arrastrar con el siguiente cálculo. Entonces, siempre es importante basarse en los datos originales del problema. Es decir, en este caso, repito, los datos del hidróxido férrico. ¿Cuál va a ser entonces mi regla de 3 simple? Si 2 moles de hidróxido férrico reaccionan con 1,806 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico, 16 moles de hidróxido férrico, ¿con cuántas moléculas reaccionarán? X. Y hago la cuenta. Sería
1,806 por 10 a la 24 moléculas por 16 moles, dividido 2 moles. Y eso me da como resultado 1,44 por 10 a la 25 moléculas de ácido. Vamos al último ejemplo, basados en el mismo problema. ¿Qué cantidad de moles de agua se forman? Por lo tanto, debajo del agua voy a poner X moles y la unidad de la ecuación coincide, por lo tanto no la modifico. ¿Qué cuenta voy a hacer? Si con 2 moles de hidróxido férrico se forman 6 moles de agua, con 16 moles de hidróxido férrico, ¿cuántos moles de agua se formarán? X, y hago la cuenta. ¿Qué cuenta voy a hacer? 6 moles por 16 moles dividido 2 moles. Puedo responder que en este problema se formaron 48 moles de agua. Les dejo algunos ejercicios para practicar estequiometría. Recuerden que entender los conceptos es el primer paso, pero para apropiarse de los conocimientos hay que practicar. Por lo tanto, les dejo ejercicios para que vayan practicando.